Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos sumergimos en tantos libros, tan poco tiempo, de Morgan Housel. Un libro que nos hace pensar en cómo vemos el dinero. Sí, en este Deep Dive vamos a explorar la psicología del dinero y cómo nuestras experiencias, a veces más que la lógica o el conocimiento financiero, moldean nuestras decisiones económicas. Ok, empecemos con esa idea de que nuestras historias impactan nuestras finanzas. Housel usó un ejemplo. Un ejecutivo tecnológico que alardeaba de su riqueza de forma extraña. ¿Puedes contarnos más? Claro, este ejecutivo, a pesar de tener una posición envidiable, tenía una relación con el dinero llena de inseguridad. Literalmente llevaba fajos de billetes para mostrar a todos, como buscando validación. Incluso le dio miles de dólares a un compañero para comprar monedas de oro. Me hace pensar, ¿era realmente rico o solo aparentaba serlo? Porque si realmente hubiera tenido esa seguridad financiera, necesitaría ser alarde así. Interesante pregunta. Y su historia nos da una respuesta. En 2008, en la crisis financiera, lo perdió todo. Se había endeudado mucho para un estilo de vida extravagante. Una casa enorme, gastos desorbitados. La crisis lo arruinó. Es una historia que nos recuerda que las decisiones financieras a menudo no se basan solo en la razón. La codicia, la inseguridad, el optimismo, todo influye. Totalmente. Cada uno tiene una visión única del dinero basada en sus propias vivencias. Lo que para uno es una inversión lógica, para otro puede ser una locura, simplemente por cómo han vivido la economía a lo largo de sus vidas. Entonces, dos personas pueden vivir el mismo evento pero tener experiencias diferentes y eso crea perspectivas financieras distintas. Exacto. Pongamos el ejemplo de la inversión en acciones. Si creciste en los 70, probablemente viste cómo el mercado se multiplicaba por 10. Pero si naciste en los 50, la historia fue diferente. El mercado apenas se movió. Claro, esas experiencias tan distintas impactan en cómo se ve el riesgo de invertir en acciones. Es como si la historia fuera un filtro para el mundo financiero. Sí, Housel menciona un estudio que lo confirma. Analizó decisiones financieras de estadounidenses y encontró una correlación entre sus elecciones de inversión y el clima económico de sus primeros años de adultez. ¿Y qué encontraron? Que la voluntad de asumir riesgos depende de la historia personal, no de la inteligencia, educación, sino de la suerte de nacer en un momento dado. Por ejemplo, los que crecieron con alta inflación invertían menos en bonos, quienes vivieron un mercado alcista, más en acciones. Increíble cómo lo que vivimos de jóvenes puede influir en nuestras decisiones. Es como una huella dactilar financiera, única para cada uno. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto de Housel, la suerte y el riesgo en el éxito financiero. Para ilustrarlo, cuenta la historia de Bill Gates y su acceso a una computadora en el instituto. Una oportunidad única. ¿Cómo se relaciona esto con la suerte en las finanzas? Parece solo un chico afortunado. Lo fascinante es que de millones de estudiantes en 1968, Bill Gates fue de los pocos con acceso a una computadora en su escuela, y eso lo llevó a cofundar Microsoft. La pregunta es, ¿cuánto de su éxito se debe a su talento y cuánto a esa computadora? Difícil de responder. Se habla del trabajo duro como clave del éxito, pero ¿y el azar? Exacto. Housel nos invita a reconocer que la suerte y lo impredecible juegan un papel. No se trata de restar importancia al esfuerzo, sino de entender que el azar también influye. Para ilustrarlo, cuenta la historia de Kent Evans, amigo de Gates en el instituto, un genio informático. Murió en un accidente a los 17 años. Una historia que nos hace pensar en lo impredecible de la vida. Eventos que truncan caminos. ¿Habría tenido Evans el éxito de Gates? Nunca lo sabremos. Imposible saberlo, pero nos recuerda la fragilidad de la vida. Y aplicado a las finanzas, nos invita a ser humildes con el éxito y compasivos con el fracaso. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestras finanzas? Si la suerte influye tanto, debemos resignarnos. No es resignación, sino conciencia. Reconocer que el éxito no depende solo de nosotros nos libera de la presión de controlar todo y nos permite enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Preparación, actitud al riesgo y capacidad de adaptación. Me gusta eso de enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Me lleva al siguiente punto de Housel, el interés compuesto, que compara con un glaciar. ¿Puedes explicarlo? Claro. Como un glaciar que se forma poco a poco con la nieve, el interés compuesto genera grandes resultados con pequeños ahorros a lo largo del tiempo. Es lento, gradual, pero muy poderoso. Siempre se dice que es la octava maravilla del mundo, pero a veces me cuesta entender su magnitud. Es normal. Nuestra mente no entiende bien el crecimiento exponencial. Pensamos linealmente, y eso nos impide ver el impacto a largo plazo de pequeñas acciones repetidas. Pero si vemos la historia, hay ejemplos. Housel nos recuerda la fortuna de Warren Buffett después de los 65. La mayor parte la acumuló después de la edad de jubilación. Inspirador. Muchos vemos la jubilación como el final de la vida financiera activa, pero él demuestra que se puede. Exacto. Y el secreto no es una estrategia mágica o predecir el mercado. Es la paciencia, la constancia y el tiempo. Ha invertido consistentemente durante décadas, dejando que el interés compuesto haga su trabajo. Dejar que el interés compuesto haga su trabajo. Suena fundamental.
Pero a veces la impaciencia nos gana y buscamos atajos arriesgados. Es cierto, el interés compuesto necesita tiempo, y eso choca con nuestra cultura de la inmediatez. La impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas, buscando ganancias rápidas en lugar de construir riqueza de forma gradual. Y esto nos lleva a otro concepto, la mentalidad de supervivencia. ¿Qué es eso? Ser extremadamente conservadores. No es ser conservador o arriesgado, sino tener una estrategia para proteger nuestro capital y permitir que el interés compuesto opere a largo plazo. Housel lo resume en 2 principios: evitar grandes pérdidas y ser constantes en nuestras inversiones. Evitar grandes pérdidas suena obvio. ¿Cómo se hace en la práctica? Housel da ejemplos de cómo se pueden sufrir grandes pérdidas. Uno de los más comunes es el apalancamiento excesivo. Usa el ejemplo de Rick Gadding, que tuvo que vender sus acciones de Berkshire Hathaway por deudas durante una recesión. Nos recuerda la importancia de la prudencia. A veces el deseo de ganar mucho nos lleva a asumir riesgos excesivos. Exacto. Gadding tuvo que vender en el peor momento. Perdió la oportunidad de beneficiarse de la recuperación posterior. Esa es la clave de la supervivencia. Tener liquidez para imprevistos sin vender a precios bajos. Entonces, no es solo evitar pérdidas, sino tener un colchón para capear las tormentas sin tomar decisiones precipitadas. Exactamente, Housel lo resume así. Ser paranoico en el corto plazo para aprovechar el optimismo en el largo plazo. No ser pesimistas, sino ser conscientes de los riesgos y protegernos. Y esto nos lleva a la importancia de tener suficiente. Suficiente. Conformarse y renunciar a ambiciones financieras. No es renunciar, sino encontrar un equilibrio entre aspiraciones y bienestar. Housel dice que muchos, incluso los exitosos, nunca tienen suficiente. Quieren más: dinero, posesiones, reconocimiento. Esa búsqueda incesante puede ser agotadora. Y a veces nos lleva a tomar malas decisiones. Sí. Housel da 2 ejemplos: Rajat Gupta y Bernie Madoff. Gupta, un ejecutivo exitoso, arriesgó todo por información privilegiada. Madoff, un inversor famoso, organizó una estafa enorme. 2 casos de codicia llevando a la ruina. Tenían todo: riqueza, prestigio, libertad, pero querían más. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿cuál es el valor del dinero? ¿Cuándo tenemos suficiente? Una pregunta personal, pero creo que Housel nos da pistas. Sí, dice que la riqueza real está en la libertad y el control sobre nuestro tiempo, no en las posesiones. El dinero vale porque nos deja elegir cómo usar nuestro tiempo, seguir intereses y disfrutar experiencias. Me gusta esa definición. No es cuánto tenemos, sino cómo lo usamos para una vida plena. Exacto. Y para ilustrarlo, habla del fondo Long Term Capital Management, que quebró a pesar de estar dirigido por expertos con mucho dinero. Un ejemplo de cómo hasta los más sofisticados caen en la codicia. Por querer más, asumieron un riesgo excesivo y se arruinaron. Nos recuerda que la inteligencia financiera no basta sin gestión emocional. Y me lleva a la paradoja de las posesiones. Housel usa una anécdota curiosa. Un aparcacoches que conducía coches de lujo. Rodeado de Ferraris y Lamborghinis, se dio cuenta de que no admiraba a sus dueños. Los coches impresionaban, no sus dueños. ¿Qué nos dice esto sobre las posesiones? Que reflexionemos sobre la fuente de la admiración. Las cosas nos impresionan más a nosotros que a los demás. Buscamos admiración por lo que tenemos, pero es efímera. La verdadera se gana con nuestro carácter, acciones y contribuciones. Me hace pensar en la importancia de cultivar nuestro interior, en lugar de obsesionarnos con la apariencia. ¿Y qué es la riqueza verdadera? Housel dice que es la que no se ve, la que se traduce en opciones y libertad. No se mide por lo que gastamos, sino por lo que podemos no gastar. Es decir, la riqueza está en los activos que nos dan libertad. Precisamente. Y esa libertad nos permite perseguir sueños, disfrutar experiencias y vivir plenamente. Una visión atractiva. No se trata de acumular cosas, sino de construir una vida con libertad para elegir lo que importa. Exacto. Y para ilustrarlo, Housel habla de la crisis energética de los 70 cuando se predijo el fin del petróleo. Recuerdo leer sobre eso. Las predicciones eran catastróficas. ¿Qué pasó? El mundo no se quedó sin petróleo. Encontró soluciones para optimizar el consumo. La eficiencia y la conservación fueron más importantes que la abundancia. ¿Y esto cómo se relaciona con la riqueza? Es una analogía para el ahorro y el gasto consciente. Así como se optimizó el consumo energético, podemos optimizar el uso del dinero. Interesante. No solo ganar más, sino ser más eficientes. Exacto. No se trata solo de ingresos, sino de gastar menos y ser inteligentes. Y esto nos lleva a la historia de Julius Wagner-Jaureg, que ganó el Nobel por un tratamiento peculiar para la sífilis. Un tratamiento para la sífilis y la psicología del dinero. Descubrió que la fiebre alta curaba la sífilis y la inducía con malaria. Arriesgado pero efectivo. Nos enseña sobre la racionalidad. ¿A qué te refieres? A veces, la solución más lógica no es la más práctica o emocionalmente satisfactoria. ¿Y cómo se aplica esto a las finanzas?
Housel dice que a veces es mejor ser razonable que racional, encontrar un equilibrio entre la lógica financiera y el bienestar emocional. No solo optimizar los números, sino tomar decisiones que nos hagan sentir bien y disfrutar la vida. Exactamente. Volviendo a tantos libros, tan poco tiempo, me gustaría ahondar en algo que mencionamos. Los precios de los activos no siempre son racionales. Sí, hablamos de las burbujas y de cómo las emociones pueden distorsionar los precios. ¿Puedes explicarlo mejor? Claro. Housel argumenta que aunque la teoría económica dice que los mercados son eficientes y los precios reflejan toda la información, en la realidad las emociones, los sesgos y la especulación pueden influir, creando oportunidades, pero también burbujas que estallan. No podemos confiar ciegamente en que el mercado siempre tiene la razón. Exactamente. Debemos ser escépticos y hacer nuestra propia investigación, ser críticos y pensar por nosotros mismos sin dejarnos llevar por la euforia o el pánico. Esto me lleva a la educación financiera. Si no sabemos cómo tomamos buenas decisiones. Es crucial. Housel destaca la educación financiera para tomar buenas decisiones y evitar trampas. No solo conceptos complejos, sino también una mentalidad financiera sana basada en la paciencia, la disciplina y la gestión del riesgo. ¿Cómo construimos esa mentalidad? ¿Qué consejos nos da Housel? Varios. Por ejemplo, ahorrar regularmente, aunque sean pequeñas cantidades. La clave es la constancia. Con el tiempo, se acumulan y generan intereses, creando un capital que nos da seguridad. Pequeñas acciones, grandes resultados. Motivador. A veces nos abruma pensar en lo mucho que hay que ahorrar y nos paraliza. Pero si empezamos poco a poco. Exacto. Y otro consejo es invertir a largo plazo con el interés compuesto. Es poderoso, multiplica nuestro dinero con el tiempo, pero requiere paciencia y disciplina. Como Warren Buffett, que hizo su fortuna después de los 65, con el interés compuesto. Pero a veces queremos todo rápido y nos arriesgamos. ¿Cómo evitamos esa trampa? Howie se advierte de buscar recompensas sin riesgo. No hay fórmulas mágicas. Las inversiones siempre tienen riesgo y hay que saberlo. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre riesgo y rentabilidad? Diversificando las inversiones. No poner todos los huevos en la misma canasta. Al invertir en diferentes cosas como acciones, bonos, bienes raíces, nos protegemos de las fluctuaciones y aumentamos las posibilidades de ganar a largo plazo. Diversificar suena bien, pero a veces es abrumador. ¿Cómo elegimos? Housel dice que no tenemos que ser expertos en todo. Podemos buscar ayuda de un asesor financiero. Es como un entrenador para nuestras finanzas, que nos guía y nos ayuda a tomar buenas decisiones. Exactamente. Y hablando de objetivos, Russell dice que hay que alinear las decisiones financieras con nuestros valores y objetivos de vida. El dinero no es un fin, sino una herramienta para vivir la vida que queremos. Fundamental. Debemos preguntarnos qué nos importa, qué queremos lograr, cómo queremos vivir, y en base a eso, tomar decisiones. Precisamente. Y para eso necesitamos conocimientos financieros. Housel nos anima a leer, a investigar, a aprender y a estar al día. Como si construyéramos una casa. La educación financiera es la base. Cuanto más sepamos, mejor. Exacto. Y un último consejo de Housel. El dinero es una herramienta para una vida plena, no un fin. No hay que obsesionarse con la riqueza. El objetivo es usar el dinero para ser felices, realizados y estar en paz. Una gran reflexión. El dinero no es la felicidad, pero puede ayudar a conseguirla. Encontrar un equilibrio entre aspiraciones financieras y bienestar emocional. Usar el dinero para crear una vida que nos haga felices. Hablando de bienestar, hablamos de la historia del consumidor estadounidense, que Housel también trata en el libro. Claro. Housel repasa los cambios en los hábitos de consumo de los estadounidenses desde la posguerra hasta hoy. Cómo la cultura del consumo ha evolucionado por el crecimiento económico, la tecnología y el crédito. Fascinante cómo el consumo refleja los cambios de cada época. Y el consumidor actual. Housel analiza los desafíos que enfrenta. La desigualdad, los costes de la vivienda y la educación, y la complejidad del sistema financiero. En un mundo globalizado, el consumo es más complejo e impacta en nuestra economía personal, el medio ambiente y la sociedad. Nuestras decisiones de consumo no son solo individuales, sino que tienen consecuencias colectivas. Exacto. Hay que reflexionar sobre cómo impacta en la economía, el medio ambiente y nuestro bienestar. Ser consumidores responsables, conscientes del impacto de nuestras elecciones. Consumo responsable, fundamental en el mundo actual. No podemos ignorar el impacto de nuestras decisiones. Precisamente. Para ser responsables hay que estar informados, ser críticos con la publicidad y buscar alternativas más justas, sostenibles y responsables. Un camino que requiere esfuerzo, pero es el camino hacia un futuro mejor. ¿Y qué podemos hacer para construir un futuro financiero sólido? Ser proactivos, planificar a largo plazo, ahorrar, invertir inteligentemente, controlar gastos y buscar ayuda profesional si la necesitamos. Tomar las riendas de nuestro destino financiero. Exactamente. Y con eso concluimos tantos libros, tan poco tiempo.
Un viaje por la psicología del dinero, con historias que nos hacen cuestionarnos. Sin duda. Morgan Housel nos da una perspectiva fresca sobre cómo nuestras experiencias y emociones influyen en nuestra relación con el dinero y nos da herramientas para tomar mejores decisiones. Recomiendo leer el libro completo. Y para quienes quieran seguir explorando las finanzas personales, suscríbanse a The Deep Dive. Cada semana, análisis de libros, entrevistas y consejos. Pueden dejarnos comentarios en redes sociales. Nos despedimos, pero la conversación sobre el dinero continúa. Sí, totalmente. Tomar las riendas y entender cómo funciona el dinero y cómo nos afecta. Exacto. Hemos visto cómo nuestra historia, tolerancia al riesgo y control de las emociones pueden determinar nuestro éxito financiero. Y uno de los puntos más importantes del libro es la mentalidad de supervivencia en las finanzas. Ser conscientes de los riesgos y proteger nuestro capital para que el interés compuesto trabaje para nosotros. Sí, la historia de Rick Guerin, que tuvo que vender sus acciones por deudas, nos recuerda ser prudentes y no apalancarnos demasiado, sobre todo cuando hay incertidumbre. Exacto. Y también es fundamental diversificar las inversiones para reducir el riesgo, no poner todo en lo mismo. Así nos protegemos de las fluctuaciones y podemos ganar más a largo plazo. Diversificar suena bien, pero puede ser difícil para los que no somos expertos. ¿Qué recomienda Housel? Que no tenemos que ser expertos en todo. Si no sabemos gestionar nuestras inversiones, podemos buscar un asesor financiero. Como un entrenador personal para nuestras finanzas. Alguien que nos guíe en las decisiones. Exactamente. Y hablando de objetivos, Housel dice que hay que alinear las decisiones financieras con nuestros valores y objetivos de vida. El dinero no es un fin, sino una herramienta para vivir como queremos. Fundamental. Preguntarnos qué nos importa, qué queremos lograr, cómo queremos vivir y en base a eso decidir. Precisamente. Y para decidir bien necesitamos conocimientos financieros. Housel nos anima a leer, investigar, aprender de expertos y estar al día. Como si construyéramos una casa. La educación financiera es la base. Cuanto más sepamos, mejor. Exacto. Y un último consejo de Housel. Recordar que el dinero es para vivir una vida plena, no un fin en sí mismo. No obsesionarse con la riqueza. El objetivo es usar el dinero para ser felices, realizados y estar en paz. Una gran reflexión para cerrar este deep dive en tantos libros, tan poco tiempo. El dinero no da la felicidad, pero puede ayudar a construir una vida plena. Encontrar el equilibrio entre nuestras aspiraciones financieras y bienestar emocional. Usar el dinero bien para crear una vida que nos guste. Recomiendo leer el libro completo. Y para los que quieran saber más de finanzas personales, suscríbanse a The Deep Dive. Análisis de libros, entrevistas y consejos. Pueden dejarnos comentarios en redes sociales. Nos despedimos, pero la conversación sobre el dinero continúa.